Andrés Gómez y en este día vamos a hablar algo respecto a algunos personajes de Lazareto de Aguadillas. Desde el principio de la llegada de los primeros enfermos, todos deben de haber un espacio importantísimo en la historia nuestra. Nombres que quedaron en el anonimato, personas que dieron su vida, se sacrificaron por lo que hoy somos. Dentro de ellos, muchos personajes han quedado o no han salido a la luz. Tenemos el caso, por ejemplo, Caupolicán Toledo. Él fue con quien el gobierno contrató la construcción de las primeras 40 edificaciones en el Lazareto. Según lo que hemos podido averiguar, él era un ciudadano que vivía en Tocaima. También podemos hablar de un sacerdote, Manuel Anzola, que cuenta la historia de que llegó en 1879 y sabiendo que no había sacerdote en el Lazareto, luego del permiso que le dio el arzobispo, se quedó en el Lazareto como capellán. Pero lo que cuenta la historia es que a pesar de él haber sido capellán, demostró que no estaba en sus cabales. Sin embargo, aparece en un libro de la iglesia, por su puño y letra, que ofició tanto misas, bautizos, comuniones, matrimonios y defunciones. Eso sucedió en 1879. Y lo curioso de este personaje es que en ese tiempo la iglesia no era consagrada a Nuestra Señora del Carmen, sino a San Martín de Porres. Ese es un personaje, una historia que vale la pena tenerla en cuenta, aún sabiendo que nuestra patrona es la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Hay que reconocer un poquito que en ese tiempo, 1879, el patrono de Aguadillas se llamaba, o fue, San Martín de Porres. Otro de los personajes que me llama mucho la atención, que me ha gustado estudiarla, es la de Adriano Gómez. Para muchas personas es este nombre nuevo, pero tiene una trascendencia importantísima en la vida de Lazareto. Llegó con el grupo de los primeros desterrados de Tocaima en 1870. Él nació en Carquesa. No sabía leer ni escribir. Por cualquier motivo fue nombrado por las autoridades de Lazareto como el pregonero oficial, y todo lo que sucediera dentro del Lazareto, él era el encargado de darlo a conocer. Ya sabemos, como no sabía leer ni escribir, él tenía un amigo que sí lo sabía hacer, y él le dictaba lo que decía el comunicado oficial, y él con su memoria prodigiosa repetía lo que tenía que decir. Aparte de lo oficial, también se dedicaba a hablar o a pedir
a pedir y a dar información acerca de los acontecimientos cotidianos. Por decir algo, si alguien le iba a enviar un mensaje a otra persona, él se paraba en cualquier esquina del parque, o bien en el lado de la iglesia, o bien en la casa consistorial, que hoy es el Palacio Municipal, o en el mismo parque, o en la esquina donde anteriormente fue Telecol, y ahí acunando las manos empezaba a hablar, dando recados, dando información de lo que sucediera. En ese tiempo, antes de la llegada de los salesianos, muchas personas no enterraban a sus muertos en el cementerio, sino que hacían una ceremonia especial en los solares o en los patios de las casas. Y en esa ceremonia quemaban o cremaban los cadáveres. El padre Miguel Urbina, desde su llegada, empezó a motivar a la gente para que evitaran esa clase de espectáculos, porque para él eran muy desagradables. El cementerio que había en ese tiempo, que queda más o menos por donde hoy es el barrio del Carmen, era un cementerio que no tenía puerta, no tenía pared, no tenía nada, sino la gente enterraba a sus muertos en cualquier parte. Entonces el padre Miguel Uña acordó buscar un lote apropiado, lo limpiaron, levantaron paredes y es el cementerio actual. Volviendo al tema de Adriano Gómez, es el único personaje o la única persona que aparece en un documento de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que dice que él murió en el Lazareto de Aguaderos en 1932 a los 95 años. Y hay una nota marginal que nos aclara muchas dudas. Dice: es el fundador del Lazareto de Aguaderos, con puño y letra de la persona que en 1932 escribió esa acta de defunción. Como es bien sabido por todos, Aguaderos no fue fundado porque no hay un acta de fundación, sino que a fuerza, a empellones, a empujones, que cuando llegaron los primeros enfermos, se tomó esa fecha como simbólica, que es el 10 de agosto de 1870. Entonces, desde ese tiempo, mi querido personaje, muy estimado por la comunidad, en el sentido de reconocerlo por haber sido, digamos, de los primeros que llegaron. O sea, vivió 62 años en Agua de Dios, se casó varias veces, fue padrino de matrimonio muchas veces, y ahí es donde sacamos la información de que no sabía leer ni escribir. Porque cuando me decía que firman los testigos, dice Adriano Gómez firma ruego que no sabe firmar. Entonces, en ese tiempo era muy, digamos, de mucha categoría salir por las calles del pueblo acompañado de Adriano Gómez, porque aparte de ser un personaje típico, era importantísimo caminar al lado del fundador de Dios. Ese personaje es vital en la historia y esperemos, ojalá, que mucha gente también investigue sobre este señor y se le pueda rendir un homenaje
más seguido, porque conocemos que no es tan reconocido como lo fue el padre Beato Luis Farias, como fue el padre Miguel Unia, como lo fue Adolfo León Gómez, como lo fue el maestro Luis Acal, como fue el padre Juan Enzáquer, y tanta gente que dio su vida y se sacrificó en este lazareto, que con el tiempo se convirtió a partir de 1961, cuando el gobierno le devolvió los derechos a los ciudadanos, y luego en 1963, cuando fue declarado municipio. De ahí para acá, desde el municipio hasta acá, que digamos 62 años de historia hacia atrás, desde 1870, está llena de anécdotas, llena de información que mucha gente viene a tratar de averiguar qué fue lo que sucedió.